país está enfrentando el gremio médico, o como han sido llamados recientemente, los soldados de blanco. Algo que realmente es preocupante, porque si los médicos resultan afectados con COVID-19, eso también va a disminuir la cantidad de expertos que estén viendo esta situación de salud. Tomando en cuenta las realidades de nuestro país, ¿qué significaría que un buen porcentaje de los médicos resultaran con COVID-19? Ya nos acompaña nuestro invitado en esta segunda parte de Debate y Soluciones, el doctor José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, y también el doctor Javier Núñez, vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense. Bienvenido, un gusto que estén con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, Jocelyn, por invitarnos a tu programa. Los médicos y personal médico que estamos en la Unidad Médica Nicaragüense, le agradecemos este espacio y podernos dirigir a tu audiencia. Muchas gracias. Un placer nuevamente. Gracias a ustedes por brindarnos esta información que es de gran utilidad para el pueblo de Nicaragua en un momento tan difícil para Nicaragua y el mundo ante la pandemia del COVID-19. En realidad, ¿cuál es la situación que enfrentamos como país, como nación, pero también la situación actual que enfrenta el gremio médico? Sí, nosotros vemos en la Unidad Médica Nicaragüense una gran preocupación en el sector médico. Desde finales del mes de abril, la Unidad Médica Nicaragüense elaboró un documento dirigido a diferentes sectores, dentro de esto el gobierno, el sector salud, con recomendaciones específicas para tomarse en cuenta antes que tuviéramos esta situación de explosión de la epidemia en Nicaragua. Ninguna de las medidas de forma general se tomaron en cuenta, más bien se llamó a lo contrario dentro de la población. Hoy vemos en diferentes unidades de salud al personal médico y personal de apoyo sanitario afectado, y es una realidad que el personal, la primera línea de defensa de esta epidemia está afectado. Y ahorita vemos cómo están las medidas coercitivas para nuestro galeno, ya sea en el sector público y en el sector privado. Realmente la falta de equipos de protección personal ha llevado a aumentar el riesgo, ha llevado a que la epidemia sea franca en el personal de salud. Nosotros podemos mencionar diferentes hospitales que tienen este tipo de problema ya real en diferentes. Tenemos un foco real en Chinandega, tenemos un foco real en Matagalpa. Pero ¿qué es lo que pasa? El personal médico sigue siendo violado en sus derechos. Tenemos que hacer hincapié en los equipos de protección personal. Es obligación del Ministerio de Salud brindarlo para que tengan la debida protección, y eso no se está dando hasta el momento actual. Pero ¿cuál es la explicación, doctor, que se les está dando a los médicos? Porque imagino que lo han solicitado. ¿Es que no hay equipos en el país? ¿No hay suficientes equipos? ¿Los están guardando para otro momento? ¿O qué es lo que está pasando con estos equipos? Lo que pasa, Jocelyn, es cómo ha venido manejando de forma errática el gobierno. Inicialmente escuchábamos que no había necesidad de entablar la cuarentena, de que no había necesidad de utilizar mascarilla, que lo que se estaba era alarmando a la población, y actualmente vemos los resultados. Es decir, estos equipos de protección personal que nos están dando en los centros a veces son insuficientes, y a veces nos dicen, sí, utilicen los equipos, pero ustedes tienen que costearlos. Y ahorita vemos en los diferentes centros, tanto públicos, que hay muchos colegas que no es que se están rehusando a ir a atender los casos específicos de COVID, sino que estos colegas tienen comorbilidad, es decir, son hipertensos, son diabéticos o tienen otro tipo de patología específica, y se les está obligando a que vayan a atender a la población sin un debido equipo de protección o con un equipo de protección de forma parcial. Y no hay una explicación clara de por qué. Simple y sencillamente eso es lo que se está manejando, y simple y sencillamente esto es lo que ha llevado a un aumento de la tendencia de que el personal de salud se está infectando y se está poniendo en riesgo. El personal médico tiene el derecho, y eso está establecido en la Constitución,
de recibir protección sanitaria en el desempeño de su labor. ¿Cuántos médicos hay afectados según digamos? De abril. Nosotros hemos insistido al gobierno que adopte las medidas de prevención que la Organización Mundial de la Salud ha venido emanando constantemente. Dentro de esos comunicados nosotros hemos sido enfáticos, la Unidad Médica Nicaragüense, que hay sectores más vulnerables a contagiarse con el COVID-19. Y dentro de eso está el sector salud. Todos los trabajadores de la salud, recordemos que son la primera línea de contacto con los enfermos de todo tipo y en especial ahorita en esta pandemia con los enfermos que pueden llegar contagiados. Hemos insistido al gobierno en la bioseguridad de todos los trabajadores de la salud. Y cuando hablamos de la bioseguridad es el hecho de proporcionarle a todos los trabajadores de la salud los medios de prevención para poder enfrentar esto. No hemos visto respuesta, incluso tuvimos denuncia de trabajadores de la salud que más bien nos estaban criminalizando con el hecho de estar usando mascarilla, porque eso alertaba o ponía en alerta a la población de que nosotros ya estábamos aquí con la infección del coronavirus. Nosotros hemos insistido y hemos reiterado en los comunicados de que se le debe dar la debida protección. Sin embargo, vuelvo y repito, no se ha dado la debida respuesta del gobierno. En este último comunicado que nosotros emitimos el 29 de abril, exigimos al Estado de Nicaragua que brinde lo que constitucionalmente lo obliga a darle la seguridad de la salud a todo el pueblo de Nicaragua ante esta pandemia. Como te digo, en los comunicados anteriores hicimos 25 recomendaciones y dentro de ellas hicimos énfasis en los trabajadores de la salud. Ya hay abundante información que trabajadores de la salud están contaminados. No te podemos decir la cifra exacta por el hecho de que sabemos de que una de las medidas del gobierno que ha sido reiterativa es, uno, la información falsa que emiten, y dos, que incluso condenamos la criminalización que le hacen a los trabajadores de la salud por solo el hecho de estar exigiendo lo que es un deber del gobierno, y es facilitarle todas las medidas de prevención. Recordemos que nosotros ya estamos ahorita en la fase 3, y la fase 3 es la fase de contaminación comunitaria. Contaminación, infectados a los hospitales ya los está abrumando. Estamos en la fase prácticamente de contagio ascendente, la fase que nosotros queríamos prevenir para no abrumar el sistema de salud, para no sobresaturarlo. Siempre nosotros insistimos, y no solo la unidad médica, diferentes organizaciones, especialistas, epidemiólogos nacionales e internacionales, insistimos en la prevención con el objetivo de ralentizar esta curva. No que no nos íbamos a infectar, sino de que tratar de enlentecerla para darle tiempo al sistema de salud, poder atender a los pacientes que necesitan una atención crítica. Entonces, eso ya es imposible, la población está clara, están descubiertos y nos estamos dando cuenta que estamos ya en una fase aguda de contagio donde los hospitales se van a ver completamente saturados. Nosotros reiteramos y exigimos al gobierno que ya en este momento debe de tomar medidas más enérgicas, medidas más drásticas, como son las medidas de confinamiento. Ayer, a diferencia de los comunicados anteriores que lee el secretario del MINSA, veíamos que hacían énfasis en las medidas, entre ellas el uso de mascarilla. ¿Esto realmente puede darnos el detalle de que están teniendo quizá algunos cambios en cuanto a las medidas y que a lo mejor, aunque estos cambios no sean suficientes, pero será algo positivo? Porque estábamos viendo que antes no se hacía tanto énfasis en este tema de las mascarillas. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud en sus redes sociales ha hecho énfasis en el distanciamiento social, algo que lamentablemente en nuestro país no puede ser una realidad, tomando deben de ser las medidas en esos lugares que ustedes han mencionado, según información que manejan, que son focos en este momento, entre ellos Chinandega. Sí, definitivamente la cuarentena, el aislamiento, el distanciamiento que debe de existir, pero realmente hay que hacerlo de forma enérgica. Se tiene que ir
se tiene que informar adecuadamente a la comunidad, a la población, que esto es una situación real la que estamos viviendo y esto es responsabilidad. Realmente nosotros seguimos llamando al Ministerio de Salud de que sea responsable. Ya no podemos estar tapando la realidad que se está viviendo actualmente ante esta epidemia, dando información no adecuada a la población. Mientras el gobierno no se abra y sea real en la información, la población, un segmento de la población sigue comportándose como que todo está normal, y eso es lo que quiere dar a entender el gobierno, tomando medidas a medias, se podría decir. Ahora, gracias a Dios, dijo la mascarilla, pero tiene que ser responsable en estas medidas de seguridad que hay que implementar y darle el seguimiento adecuado a los focos en su determinado departamento que están surgiendo. Además de los comunicados, en comunicación de circulación nacional se dice que hay una familia de Masaya completa que está afectada con COVID-19. Mire, nosotros decimos que la información tenemos que ser responsable. Sí tenemos conocimiento de casos, y no solo de una familia, sino de otros casos que se han dado en diferentes departamentos y específicamente en Masaya. Muchos de ellos, pues la información respetuosamente tenemos que manejarla con mucho sigilo por lo expuesto anteriormente, pero sí en Masaya hay casos positivos de COVID-19. Doctor, ¿no sería oportuno que ustedes como unidad médica nicaragüense reúnan un informe y puedan dar a conocer a la ciudadanía de manera paralela ese informe según las investigaciones o la información que les llega a ustedes de buena fuente para que la población conozca? Sí, exactamente. Sí, la unidad médica nicaragüense, Jocelyn, siempre ha estado a la par del pueblo y a la par también gremial. En este sentido, nosotros hemos apoyado a todos los médicos, como te decía anteriormente, que han sido corridos arbitrariamente. Y estamos en pro también de recibir la denuncia de todos los médicos que están siendo en este momento criminalizados por el gobierno. Sin embargo, quiero hacer énfasis en el hecho de que existe miedo, existe coerción, existe en este momento amenaza, incluso de ser despedido y suspenderle la licencia para que ellos puedan ejercer. Esa amenaza, ese asedio, no permite a veces de que el médico que está siendo criminalizado, que está siendo violado su derecho, vaya a poner la denuncia. Y eso dificulta también a nosotros y a todas las organizaciones de la salud venir a decir aquí con certeza cuánto es la cantidad. Uno, de médicos que están infectados o trabajadores de la salud que están infectados. Dos, cuáles son esos médicos que han sido obligados a renunciar. O despedidos, como usted acaba de decir. O han sido despedidos. Entonces, eso nos limita a tener una información veraz y precisa porque existe miedo y es entendible en este momento. Sin embargo, nosotros, como Unidad Médica Nicaragüense, estamos brindando el apoyo moral, ético, gremial, para que ellos se puedan acercar a nosotros. Nosotros estamos con toda la disponibilidad de acompañarlos, lo hemos hecho desde hace 2 años y vamos a seguirlo haciendo. También nosotros estamos en pro de que exigirle al gobierno de que dote a estos trabajadores de la salud de los medios de protección. Eso es vital y fundamental. 2, que se le haga prueba a todos los trabajadores de la salud, porque ese es un segmento vulnerable, es un segmento propenso a contaminarse. 3, que digan con certeza cuál es la cantidad de recursos médicos y trabajadores de la salud que ya están contaminados. O sea, exigimos al gobierno eso. Y también nosotros, vuelvo y repito, estamos en una campaña en el sentido de tratar de unir todo ese esfuerzo de todas esas organizaciones médicas, incluso de toda esa lista de médicos independientes que están queriendo contribuir, pero lo mejor sería que debatamos, que todos nos unamos y demos una propuesta concreta. Eso nos hace mucho más fuertes para poder darle la educación al pueblo, la atención y exigirle al gobierno que cumpla con sus deberes
que la Constitución le exige. De manera unificada, ¿qué papel tiene la Organización Mundial de la Salud en la vigilancia de que los diferentes gobiernos puedan cumplir con las medidas que ellos mismos recomiendan, la OMS y la misma OPS? Sí, nosotros vemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, está dirigido a todos los países miembros, ¿ya? Que son líneas que debe de cumplir los diferentes estados. Pero si no se cumplen, ellos no pueden garantizar que se cumplan. Presionar, decir dónde, en qué determinado país no se está cumpliendo estos lineamientos, como hemos escuchado. Implementar todas esas medidas. Yo vuelvo e insisto, creo que estamos muy tarde. Desde hace 6 semanas, no solamente la unidad médica, una serie de médicos especialistas a nivel nacional e internacional pronosticaron esto, de que en mayo y posiblemente junio iba a ser el pico de contaminados que íbamos a tener en el país, y obviamente esto va a saturar. Si seguimos nosotros con esos despidos, si seguimos nosotros con esas renuncias, que tiene todo su derecho el trabajador, porque también existe un derecho del trabajador y es el derecho a la salud. Y temor por su vida, obviamente, y por la de su familia. Claro, y temor por la vida de él y por su familia. La Unidad Médica Nicaragüense está en pro de apoyar. Y también apoyamos a aquel personal de salud que quiera también atender sin las medidas de protección. ¿Estas renuncias significarían un grado mayor de vulnerabilidad de quienes vayamos a requerir? Ojalá que no sea la gran cantidad, ¿verdad?, de que contra todo pronóstico esto no se pudiese presentar, sería nuestro deseo, pero pondría en mayor vulnerabilidad a los nicaragüenses que requieran atención, porque entre menos médicos hayan y sobre todo entre menos médicos especialistas en esta materia, pues más vulnerable va a estar la salud de los nicaragüenses, ¿no? Definitivamente. Ahora, partiendo de todo este contexto que ustedes nos han explicado y de la situación que ustedes manejan, ¿cuáles serían las recomendaciones para esa población que aún minimiza el COVID-19, que aún piensa que hay pocos casos, que aún piensa que no vamos a tener mayor cantidad aquí en Nicaragua, que no hay contagio comunitario y que toda la situación está bajo control? ¿Cuál sería ese mensaje de cierre al respecto? Definitivamente la responsabilidad está recayendo en el mismo pueblo. El mismo pueblo es el que ha tomado estas medidas, y estas medidas seguir impulsando. La Unidad Médica Nicaragüense recomienda a la población de que tiene que seguir ejerciendo estas medidas que ha venido desde un inicio, pero tenemos que incrementarlas, salir para lo necesario, usar la mascarilla, lavarse las manos, el distanciamiento, y tratar de ser responsable, porque esto, vuelvo y repito, es una realidad que estamos teniendo, y el personal médico se está infectando, y yo tengo que preservar, nosotros tenemos que preservar nuestra vida, la vida de la familia y la vida de la población. Si nosotros, que somos la misma línea, la primera línea de defensa, de manejo, estoy enfermo, imagínense qué va a suceder dentro de nuestra población, y llamar nuevamente al gobierno que sea responsable con la información para nuestra población. Doctor, sus conclusiones y recomendaciones. Decirle a la población nicaragüense de que debe de mantener todas las medidas de higiene que se les ha venido documentando y proponiendo día a día. Que estamos en la fase de contagio comunitario, que debemos en este momento tomar con más seriedad esta situación y ser más enérgicos en cuanto al confinamiento, al aislamiento social. Eso es fundamental. Hay que salir solo si hay extrema necesidad en cuanto a cosas de comida o de medicamentos. La otra cosa es de que no debemos de estar visitando, máxime donde hay riesgo de que se pueda transmitir, o ese segmento de la población que son los adultos mayores, que son más vulnerables a que la enfermedad sea más severa. Debemos de también las medidas de higiene, esa promoción de las medidas de higiene, que no solamente los médicos, los trabajadores de la salud estamos insistiendo, sino que debe ser también una acción de todos los medios de comunicación, difundirla día a día, que llegue, que deben de tomarse todas las medidas de higiene. Estamos en el proceso de contagio, estamos en un proceso grave y debemos de tomar con seriedad esto. Creo que la población nicaragüense debe de felicitarse porque ha tomado las medidas
de higiene y las medidas de aislamiento social. Sin embargo, ese segmento todavía que está minimizando debe de tomar ya en serio todas las recomendaciones que se les está dando. Y si hay un segmento de la población que definitivamente tiene que salir obligatoriamente a trabajar, porque diciéndolo coloquialmente, esa gente vive coyol quebrado, coyol comido. Si no trabaja hoy, no come mañana. Entonces, esa gente que tiene que salir, ya que el gobierno también nos ha desamparado desde el punto de vista de medidas económicas para poder mantenerlos en confinamiento, decirle y tratar de ver de qué manera se les ayuda a esa gente para que ellos tengan sus medios de protección, al menos el barbijo. La otra cosa es mantener una distancia aproximadamente de 2 metros, metro y medio, para evitar el contagio, el lavado de manos al menos 40 segundos con agua y jabón, y evitar entrar a la casa una vez que regresan de sus labores con la misma ropa, porque recordemos que podemos transmitir e infectar a nuestra familia. Por supuesto. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros y compartir este tema de interés